La historia de la humanidad ha estado plagada de errores. Somos una especie que egoístamente está vendiendo su futuro, que irónicamente está buscando su autodestrucción. Guerras, masacres, malas decisiones, violación de derechos, accidentes, entre miles de errores han diezmado a la humanidad en múltiples ocasiones. No obstante, hay tal vez una única causa, aparte tal vez de una guerra nuclear, que puede exterminar completamente la humanidad y la naturaleza, y es la contaminación y la destrucción del medio ambiente. Día tras día, hora tras hora, destruimos y contaminamos, desde los pequeños actos personales que sumados hacen una enorme ola de destrucción, hasta las abisales acciones de multinacionales y poderosos que arrasan con los recursos y la biodiversidad. Más allá de esto, existen tragedias terribles provenientes de errores o negligencia humana que han tenido un impacto en la naturaleza, la salud y, peor aún, el futuro de nuestro planeta. Grandes catástrofes que han llegado incluso a perpetuarse en la historia y reducir nuestra esperanza de un futuro en este planeta. Estas son para mí las 20 peores tragedias ambientales provocadas por el humano en la historia. Número 20. El smog de Donora. La niebla tóxica de Donora fue un fenómeno meteorológico en 1948 causado por una inversión térmica que provocó la muerte de un centenar de personas y problemas de salud en 7.000 más en Donora, Pensilvania, y el evento aumentó la tasa de mortalidad en la zona de manera significativa. La niebla color ocre atrapada por la inversión térmica se formó en la mañana por las emisiones de fluoruro de hidrógeno y dióxido de azufre de las empresas de US Steel en la zona. Duró 5 días inundando la ciudad de azufre, flúor y dióxido de nitrógeno y fue considerada como una de las peores catástrofes medioambientales de Estados Unidos. Número 19. El escándalo de desechos tóxicos en Costa de Marfil. Este caso tuvo lugar entre enero y agosto de 2006. La empresa Trafigura intentó deshacerse en Europa y Nigeria de una enorme carga de residuos tóxicos del proceso de refinado de petróleo que llevaban a cabo. Al no poder deshacerse de ellos, ordenó al carguero Provo Koala trasladar los residuos de gasolina y restos cáusticos a Costa de Marfil. Los desechos fueron vertidos en 15 lugares cercanos a Abiyán, descargados en vertederos al aire libre sin ningún procedimiento de manejo de materiales tóxicos. Fueron miles de personas quienes dieron la alerta al presentar problemas respiratorios, mareos y problemas digestivos. Se llegaron a relacionar hasta 15 muertes con el vertido de los residuos. Número 18. 3 Mile Island. El accidente de 3 Mile Island fue un accidente nuclear en la central del mismo nombre. 3 Mile Island es una isla en Pensilvania donde operaba una planta nuclear de la Metropolitan Edison Company. En el momento del accidente vivían alrededor de 25.000 personas a menos de 8 kilómetros de la central. La emisión se calculó entre 2,5 y 15 millones de curios. Aunque solamente murieron 3 personas, los casos de cáncer y leucemia aumentaron en toda la zona según los estudios. La importancia de 3 Mile Island fue ser no uno de los más graves, sino uno de los primeros accidentes nucleares que comenzó a alterar a la población sobre el peligro de este tipo de tecnología. Número 17. Hundimiento del petrolero Amoco Cádiz. El Amoco Cádiz fue construido en 1974 en los astilleros de Puerto Real por la compañía norteamericana Amoco Transport. El barco causó una catástrofe ecológica en las costas de Bretaña en marzo de 1978 cuando se rompió en 2 mitades debido al temporal. Aunque no la peor que hemos visto en la historia, la marea negra provocada por el Amoco Cádiz fue un precedente para el peligro que representaban los accidentes de petroleros en el ecosistema marítimo. Número 16. Los campos petroleros del Lago Agrio en Ecuador. En los años 60 se descubrió en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, un área extremadamente rica en petróleo. Sin embargo, pasó poco tiempo para que fueran conocidos mundialmente por los terribles problemas ecológicos que las compañías crearon, contaminando el suelo, el agua, deforestando, creando problemas de salud y generando un importante impacto cultural. Los residentes de la provincia y sus abogados han luchado por décadas en contra de Texaco y Chevron Corporation para que limpien el área y compensen a los afectados. Número 15. El Exxon Valdez. El Exxon Valdez fue un buque petrolero que encalló en la bahía del Príncipe Guillermo en Alaska, vertiendo 40.900 metros cúbicos de petróleo en la costa. Es el segundo mayor derrame petrolífero de la historia en Estados Unidos. Irónicamente, el buque fue reparado y puesto en labores nuevamente.
Número 14. Derrame de cianuro de Bahía Mare. Este derrame ocurrió el 30 de enero del 2000. Fue la pérdida de cerca de 100.000 metros cúbicos de aguas residuales contaminadas con cianuro cerca de Bahía Mare en Rumanía. La compañía minífera aurífera Aurul, una fusión de la australiana Esmeralda Exploration y el gobierno rumano, vertió este compuesto en el río Somes. La contaminación arrastrada por las aguas río abajo llegó al río Tista y luego al Danubio, matando una inmensa cantidad de especies de fauna y flora en los sistemas fluviales de Rumanía, Hungría y Yugoslavia, hasta que el cianuro alcanzó el Mar Negro. Se considera el peor desastre ambiental en Europa desde Chernóbil. Número 13. El petrolero Erika. El Erika fue un petrolero construido en Japón en 1975, pero con bandera de conveniencia maltesa. El 12 de diciembre del 99, el Erika se hundió en medio de un temporal, se partió en dos y provocó una marea negra en las costas de Bretaña y Francia. La embarcación se encontraba transportando desde Dunkerque a Livorno, Italia, 30.000 toneladas de fuel pesado para la compañía italiana Enel. En camino, el barco se partió en dos debido a un defecto estructural y al desgaste al haber navegado por 25 años, provocando una catástrofe ecológica en las costas de Bretaña. El accidente terminó siendo muy relevante, pues a pesar de haber tardado hasta 2007, la sentencia condenó a pagar 192 millones de euros para indemnizar a las víctimas de la marea negra, al gestor del petrolero y a la sociedad italiana de certificación RINA que hizo las inspecciones técnicas del buque, liberando al capitán y la tripulación, a los que se acusaba injustamente de negligencia. Es histórica, pues instaura en Francia por primera vez el concepto de perjuicio ecológico. Número 12. El desastre de Bhopal. Entre el 2 y el 3 de diciembre de 1984, en una fábrica de plaguicidas en la ciudad de Bhopal, en India, ocurrió una fuga de isocianato de metilo, un compuesto orgánico utilizado para la fabricación de pesticidas. Curiosamente, la fábrica pertenecía en un 51% a la compañía estadounidense Union Carbide y 49% al gobierno de India. Es uno de los peores desastres industriales y ambientales de la historia, con más de 25.000 muertos y 500.000 heridos, pues la sustancia altamente tóxica se esparció por todos los pequeños pueblos ubicados cerca de la planta. Se estima que alrededor de 300 personas murieron inmediatamente, mientras que 8.000 en las siguientes 2 semanas y el resto desde entonces a causa de enfermedades relacionadas con el gas tóxico. La causa del accidente sigue siendo desconocida, pero tanto el gobierno del país como los activistas locales argumentan que la mala gestión y mal mantenimiento fueron los causantes, aunque Union Carbide Corporation alega que se trató de un sabotaje. La compañía fue exonerada en Estados Unidos, delegándola a ser un caso de la India, donde solamente 7 ciudadanos indios empleados de la compañía fueron declarados culpables de causar muerte por negligencia y condenados a 2 años de prisión, y siendo luego liberados bajo fianza. Número 11. El desastre del Prestige. El desastre del Prestige fue otro derrame petrolero de alto impacto ecológico. El desastre ocurrió en Galicia cuando el petrolero Prestige se hundió en 2002. 2.000 kilómetros de costa se vieron afectados, un área tan grande que golpeó a España, Francia y Portugal. El 13 de noviembre del 2002, el Prestige se accidentó durante una tormenta mientras cargaba 77.000 toneladas de fuel pesado. La embarcación se estrelló frente a la famosa Costa de la Muerte en España. Tras varios días de trabajo se logró alejar al barco de la costa, que terminó por hundirse a 250 kilómetros. La extensión del daño y la cantidad de líquido vertido lo hacen uno de los accidentes medioambientales y marítimos más grandes de la historia. Sus efectos causaron incluso catástrofes políticas y de opinión pública. En su momento fue el tercer accidente más costoso de la historia, pues la limpieza del vertido y el sellado del buque costaron alrededor de $12.000 millones. Número 10. Love Canal. Love Canal, una comunidad ubicada en Niagara Falls, Nueva York, sufrió una de las peores tragedias ambientales en la historia, tan fuerte que ahora, 4 décadas más tarde, sigue intentando recuperarse de su terrible situación. En 1894, el empresario William T. Love imaginó una ciudad industrial en la zona. Para llevarla a cabo, inició la construcción de un canal para unir el lago Ontario con el río Niágara para llevar agua y energía hidroeléctrica a su ciudad. Por falta de fondos, la obra terminó a medio construir.
La zanja cavada para la construcción del canal terminó siendo un vertedero de basura cuando la empresa Hooker Chemical and Plastics arrojó allí 20.000 toneladas de productos químicos. En 1953, la Junta de Educación de Niagara Falls expropió los terrenos y construyó el barrio Love Canal. La empresa química advirtió al gobierno, quien hizo caso omiso y construyó allí de todas maneras, usando sellos de arcilla sobre los químicos enterrados. Durante la construcción, el sello de arcilla se rompió y la lluvia llevó a los químicos al canal. La población de Love Canal creció y no fue hasta años más tarde cuando notaron que líquidos de color oscuro y malos olores salían de las alcantarillas. Los vecinos desarrollaron problemas de fertilidad, taras genéticas, numerosos casos de cáncer, además de sufrir la terrible contaminación de las aguas del río Niágara. En 1977, Love Canal fue intervenido y se descubrieron más de 200 sustancias químicas en el agua. No obstante, no fue hasta 1979 que las familias habitantes de Love Canal fueron trasladadas, familias que estuvieron expuestas a los químicos y bebiendo agua contaminada por décadas. Número 9. La Gran Niebla de Londres. Londres siempre fue una ciudad que luchaba contra la calidad de su aire, debido a situaciones como el gran hedor que emitían las aguas contaminadas del Támesis o el efecto Pea-Soupers, emisiones de fábricas y estufas de calefacción que tuvieron a la ciudad decorada de una verdosa niebla por años. Sin embargo, la peor de todas ocurriría en 1952 durante 5 días de diciembre, cuando una espesa niebla cubrió las calles de Londres. Aquella sustancia densa y de tono ennegrecido era tan profunda que las personas en las calles tuvieron que arrastrarse para buscar refugio, pues al ennegrecerse por completo la niebla no veían sus propias manos frente a sus ojos. Poco tardaron los ingleses en darse cuenta que no se trataba de una niebla normal, sino de una alta concentración de smog. El fenómeno, que cobró miles de víctimas cuyos pulmones logró irrumpir, cambió la salud y el clima británicos por años. El culpable de esta catástrofe, el carbón. La producción y combustión de carbón en Londres era abrumante. Gran Bretaña llegó a producir la 1/4 parte del total de carbón del mundo, y en el duro invierno del 52 todos los hogares recurrían a este para sobrevivir al frío letal. Generalmente el humo ascendía y se perdía en la atmósfera, pero aquella tarde un fenómeno que altera las presiones atmosféricas, conocido como anticiclón, hizo que la inmensa emisión de humo descendiera hacia las calles en lugar de elevarse. Allí se condensaría y se convertiría en una tóxica niebla. Además, el ácido sulfúrico producido con la quema de carbón permanecería atrapado en la atmósfera y al mezclarse con las partículas de agua generaría una catastrófica lluvia ácida, un paisaje apocalíptico que cobraría la vida de miles de personas. Número 8. General Electric y el río Hudson. General Electric es una corporación multinacional de infraestructura, finanzas y medios de comunicación estadounidense. Desde 1947 hasta 1977, General Electric descargó 600 toneladas de PCB de sus fábricas de condensadores eléctricos en el río Hudson en Nueva York. Los PCB son compuestos organoclorados que son tóxicos y difícilmente biodegradables y están altamente difundidos en el medio ambiente a día de hoy, incluyendo productos como la leche y sus derivados y en el cerebro y el hígado de diferentes seres vivos. El PCB es considerado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente como uno de los 12 contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano. General Electric luchó contra el gobierno y medios de comunicación para librarse de la responsabilidad de limpiar el río. Finalmente, se les ordenó limpiar una extensión de 40 millas del mismo. Alrededor del año 2000, tras ver la poca efectividad del trabajo de la corporación, el gobierno de Estados Unidos les exigió gastar un mínimo de $90.000 millones en la limpieza del río. Número 7. El accidente de Kishtim. Un accidente que generó contaminación radioactiva en 1957 en Mayak, una planta de producción de plutonio en Rusia para armas y combustible nuclear. Con una magnitud de nivel 6 en la escala de accidentes nucleares, se convierte en el tercer accidente nuclear más peligroso en la historia, junto a Fukushima y Chernóbil. Un error principalmente soviético, pues fue la premura por no quedarse atrás en la carrera armamentista contra Estados Unidos lo que provocó que las lagunas de conocimiento aún tenidas dieran oportunidad a esta catástrofe. La planta Mayak fue construida rápidamente entre el 45 y el 48 con decisiones de seguridad poco prudentes. Las advertencias ambientales no fueron escuchadas y principalmente el lago Kyzyltash recibió las peores consecuencias, pues los 6 reactores fueron puestos en este y el sistema
sistema de enfriamiento descargaba agua contaminada directamente en el lago. La planta Mayak estuvo derramando desechos radioactivos tanto tiempo que llegaron hasta el océano Ártico. En el 57 el sistema de enfriamiento de uno de los tanques falló, la temperatura se elevó, lo que causó la evaporación y explosión química de entre 70 a 80 toneladas de residuos radioactivos con una fuerza de entre 70 y 100 toneladas de TNT. La radiación causó alrededor de 200 muertes. A través de los ríos se distribuyó por cientos de kilómetros, alcanzando a cerca de 250.000 de personas. Por su parte, la nube radioactiva se desplazó por un área de 800 a 20.000 kilómetros cuadrados, generando una zona inmensa de contaminación radioactiva conocida como el rastro radioactivo de los Urales del Este, un área tan impresionante que la evacuación de la población tardó cerca de 2 años. Número 6. La isla de basura. Conocida con muchos nombres, la gran mancha de basura del Pacífico, el continente de plástico, la isla tóxica, la gran zona de basura del Pacífico, el remolino de basura o la isla de la contaminación. Es una zona del océano que está cubierta de desechos marinos y plásticos justo en el centro del Pacífico Norte. Su superficie se estima entre 710.000 y 17 millones de kilómetros, dependiendo de la concentración de elementos que se fija como umbral para delimitarla. La isla de basura está formada principalmente por microplásticos que contaminan y destruyen lentamente el ecosistema oceánico y su tamaño los hace casi imposibles de limpiar. Recientemente se han descubierto también una mancha de basura en el Atlántico Norte y otra en el Pacífico Sur. La isla se formó gradualmente como resultado de la polución marina que se concentra en un punto por la acción de las corrientes. Así, la basura plástica y marina se concentra formando una isla flotante que ocupa una zona extensa y relativamente fija de un promedio de 3.4 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 7 veces la superficie de España, y se estima también que puede consistir de 100 millones de toneladas de desechos. Número 5. La desaparición del mar Aral. El Aral era antiguamente uno de los mares más grandes del mundo, con 68.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el mar se ha reducido a menos del 10% de su tamaño, cosa que se considera uno de los mayores desastres medioambientales en la historia reciente. La Unión Soviética realizó diferentes trasvases de agua en los años 60 en los ríos Amudarya y Sirdarya, que confluían en el mar Aral. Intentaban desviar agua para regar cultivos, especialmente de algodón, en Uzbekistán y Kazajstán. Cuando se disolvió la Unión Soviética, la lucha de poderes hizo que no se pudieran dar pláticas para solucionar la situación, pues el mar, compartido por Uzbekistán y Kazajstán, es alimentado por los ríos que fluyen por países rivales como Kirguistán y Tayikistán. Esto ha conseguido que el mar ahora sea solo una décima parte de lo que era anteriormente. Además, durante el siglo XX, múltiples proyectos industriales y vertidos de fertilizantes han convertido al mar Aral en un foco de contaminación. Número 4. El derrame de Deepwater Horizon. Simple y sencillo, el desastre de Deepwater Horizon es el vertido de petróleo más grave de la historia, estimado en 779.000 toneladas de petróleo crudo. Deepwater Horizon era una plataforma petrolífera semisumergible de aguas ultraprofundas. Fue construida en 2001 y situada en el Golfo de México. El 22 de abril de 2010, la plataforma se hundió por culpa de una explosión ocurrida 2 días antes. El daño se extendió a las marismas, Luisiana, Florida y Cuba. La misión de la plataforma era perforar el suelo marino en busca de yacimientos de petróleo bajo el océano. En 2009, la plataforma perforó el pozo petrolero más profundo de la historia. 11 personas perdieron la vida durante el accidente. Junto al accidente de la plataforma Petrobras, ha sido la peor tragedia en pérdidas humanas y el peor derrame de petróleo en el océano en la historia. Número 3. Accidente nuclear de Fukushima. Otro de los accidentes nucleares más importantes de la historia comenzó en la central nuclear Fukushima 1 el 11 de marzo de 2011, causado por un terremoto de 9 grados que además causó un tsunami. El accidente se declaró en 7 en la escala internacional de accidentes nucleares, poniéndola al mismo nivel que alcanzó Chernóbil. El accidente causó la muerte de una persona y una muerte posterior por cáncer. Sin embargo, la radiación emitida obligó a que se evacuaran una zona de 20 kilómetros. 154.000 personas fueron retiradas de la zona por la radiación ionizante ambiental en el aire.
Grandes cantidades de agua contaminada fueron liberadas en el Océano Pacífico y para detener el flujo de agua contaminada se han tenido que construir muros a lo largo de la costa y un muro de hielo de tierra congelada. Número 2. Hiroshima y Nagasaki. No tenemos mucho que mencionar, los ataques nucleares ordenados por el presidente de los Estados Unidos contra Japón son tal vez los primeros hechos que vienen a nuestra mente cuando pensamos en una tragedia histórica. El 6 y el 9 de agosto de 1945 se realizaron los ataques que provocaron la rendición definitiva de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El arma nuclear Little Boy fue lanzada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto y la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Murieron entre 105 y 120 mil personas y 130 mil resultaron heridas, siendo estos los únicos ataques nucleares reales de la historia. Se estima que el total de muertes sumado a los daños posteriores para finales de 1945 era de 246 mil personas, un 20% de los cuales murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, personas han muerto de leucemia y distintos tipos de cáncer atribuidos a la exposición y la radiación de las bombas. Número 1. Chernóbil. Tenemos de sobra información sobre Chernóbil, tal vez el desastre ambiental y nuclear más conocido de la historia. Todos hemos visto el antes y después de la zona y sus paisajes desolados ya son familiares para nosotros y la cultura actual. Un accidente nuclear tan grave que sigue siendo el peor de la historia a la fecha tras casi 40 años. Sucedió el 26 de abril de 1986 en la central Vladimir Ilich Lenin al norte de Ucrania, en ese momento parte de la Unión Soviética. Comenzó durante una prueba de seguridad en un reactor y las causas aún son controversiales. El caso es que los desequilibrios provocados por negligencia o accidente en el reactor provocaron que su núcleo se sobrecalentara, lo que desató las explosiones e incendios que generaron el accidente, volando la tapa del reactor de 1.200 toneladas, expulsando grandes cantidades de material radioactivo, formando una nube que se extendió por 160.000 kilómetros cuadrados y alcanzando Europa e incluso América del Norte. Dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito. Se calcula que la radiación y toxicidad fue 500 veces mayor que la de Hiroshima. Causó 31 muertes directas y terminó en la evacuación de 116.000 personas y una alarma de radioactividad en 13 países de Europa y 14 muertes por sospecha de cáncer inducido por radiación en la década siguiente. La lluvia radioactiva evitó el ingreso a la zona por completo y la cuarentena se hizo permanente. Se estima que alrededor de 1.000 personas recibieron grandes cantidades de radiación y 200.000 recibieron radiación en general, más 600.000 recibieron radiación en los trabajos de descontaminación. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y de ellas 400.000 en áreas gravemente contaminadas. El accidente fue tan grave que muchos de los datos se consideran incalculables, pues no hay estudios concluyentes sobre su incidencia real en la mortalidad de la población. El accidente fue tan magnánimo que a día de hoy se han construido 3 sarcófagos para contener al reactor, pero tras casi 40 años la bestia radioactiva sigue allí, durmiendo a la espera, y lo único que podemos hacer es mantener la jaula cerrada.